Así comenzamos tu programa Destaques. Bienvenido, bienvenida. Gracias por preferir el canal de la Esperanza. ¿Cómo estás, Carola? Bienvenida. Muy bien, Priscila, contenta de recibir a nuestros amigos en este encuentro de todos los días, donde, como siempre decimos, aprendemos muchísimo en distintas áreas. Y hoy vamos a hablar, si me permites ya adelantar, Claro que sí. nuestro título, liderazgo creativo. Hemos elegido este tema porque consideramos importante, ¿no es cierto, Priscila, desarrollar en detalle este tema para aprender más acerca de cómo ser líderes creativos, cómo fomentar la creatividad en equipos de trabajo, en empresas, con los colaboradores, en fin. ¿Y cuán importante es el liderazgo para la innovación, para la creatividad? Qué importante es tener un buen líder al frente de las empresas, de las instituciones, del emprendimiento que tú tengas. Y no solamente eso, sino también los empleados, Carola, Así que es, puedan claro estar que ahí sí. con nuevas ideas, implementando nuevas cosas, innovando también. Yo creo que el liderazgo creativo, bueno, eso lo vamos a responder hoy, Ujú, así pero es. es un conjunto, tiene que ver mucho con el líder, pero también tiene que ver mucho con los empleados. Por supuesto. ¿Y cuál es la principal habilidad que tiene que tener un líder, ¿no es cierto?, para guiar, para orientar, para innovar junto con sus equipos de trabajo? ¿Cuáles son los riesgos, Priscila? Vamos a También. hablar también de los riesgos que enfrenta, ¿no es cierto?, una empresa, un grupo de trabajo. ¿Cómo tiene que trabajar el líder con estos equipos que a veces presentan resistencias al cambio, pero que por supuesto el líder ahí tiene que entrar con la habilidad de motivar, ¿no es cierto?, de llevarlos a atreverse, a arriesgarse? Mucho por conversar aquí en Destaques, pero como siempre tenemos una nota para ti que nos introduce a nuestro tema. El liderazgo ha evolucionado con el tiempo y en un mundo en constante cambio, la creatividad se ha convertido en una de las cualidades esenciales para quienes buscan guiar a otros con éxito. El liderazgo creativo no solo implica tomar decisiones estratégicas, sino también encontrar soluciones innovadoras, inspirar equipos y adaptarse a los desafíos con una mentalidad abierta. Este tipo de liderazgo se basa en la capacidad de pensar de manera diferente, en lugar de seguir estructuras rígidas. Quienes la practican fomentan nuevas ideas y promueven un entorno donde la creatividad es valorada. Gracias a nuestro equipo de producción por preparar esa nota que nos introduce al tema de hoy, el liderazgo creativo. Me encanta poder pensar, amigos, Carola, que siempre hay esa resistencia, como estábamos Así es. comentando, ¿no? Del equipo hacia estas nuevas cosas o Ujú. estos nuevos proyectos que da el líder. Pero ¿cómo podemos nosotros como líderes cambiar esto, hacer que Así nuestro es. equipo se vuelva más innovador, creativo, o cómo yo puedo fomentar esta creatividad y esta innovación en mi equipo? Así es. Y tú tocaste un tema importantísimo, un aspecto importante, la diferencia entre los pensamientos, ¿no es cierto? La diversidad en cuanto a los criterios. Es mucho lo que vamos a tocar hoy en Destaques junto a un especialista. Estaremos conversando con el licenciado Noel Paco, él es administrador que nos va a ayudar a desarrollar este importante tema. Así que todo listo. Esperamos que te quedes hasta el final de nuestro programa. Hacemos una breve pausa y enseguida retornamos con la entrevista. Continuamos con tu programa Destaques. Gracias por estar en sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Yo ya me encuentro acá con nuestro invitado especial, el licenciado Noel Paco. Él es administrador de empresas y tiene una amplia experiencia en todo esto, lo que es el liderazgo. Y es exactamente el tema que vamos a estar hablando hoy, liderazgo creativo. Así que, licenciado Noel, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer compartir con ustedes. Y estamos hoy para hablar de un tema desafiante, un tema que de repente nos puede sacar de donde estamos sentados cómodamente para poder generar nuevas ideas, nuevas conductas inclusive, Ujú. en un mundo cambiante, completamente cambiante. Licenciado, me encantaría que podamos conversar un poco sobre la amplia experiencia que usted tiene, sin ir lejos. Ahora está como director financiero de Nuevo Tiempo Bolivia, también estuvo en Ediciones Nuevo Tiempo, en la imprenta de Nuevo Tiempo. En todos estos aspectos o en todos estos cargos, liderando a un equipo que es realmente complicado y es algo que vamos a estar hablando hoy, pero me gustaría que podamos hablar un poco sobre su experiencia. Bueno, yo estudié administración de empresas y después empecé en una responsabilidad contable
Y es importante siempre empezar en el área contable porque tú sabes y conoces todo el contexto, ¿no? Administrativo desde la base. Y luego posteriormente estuve en algunos proyectos también de microcrédito, microfinanzas. También incluí un poquito en el tema del trabajo de radio y comunicaciones y también el tema de poder dirigir diferentes proyectos orientados específicamente a proyectos de microcrédito y liderar personas, ¿no? Que es siempre un motivo de aprendizaje, un motivo de poder tratar de crecer y desafiarse cada vez, porque no es lo mismo, inclusive sin ir más lejos, no es lo mismo el año pasado que este año, ¿no? Ujú. Hay diferentes cambios que afectan a las instituciones, a las empresas y tienen que ser desafiados a poder continuar dentro de este mundo cambiante. Entonces, una de las principales claves es la responsabilidad del líder, ¿no? Entonces, en la experiencia que tuve, traté de poder hacer siempre lo mejor que pude con las herramientas, pero lo importante es tener una posición de aprendizaje continuo, ¿no? Exacto. Porque si de repente empezando por eso yo puedo decir, no, mira, sabes que yo tengo experiencia, yo sé cómo funciona el asunto, puedo tener cierta capacidad de decir, ah, mira, en este asunto yo sé cómo puedo hacer, Ujú. pero no siempre es exclusivo, ¿no? Entonces la experiencia es nada más una parte de lo que tú puedes hacer en tu aprendizaje. Hay muchas personas jóvenes sin experiencia que tienen ideas brillantes. Entonces no necesariamente viene acompañado de la experiencia, pero hoy vamos a hablar sobre todos esos Me temas. encanta. Yo agarro dos palabras que dijiste, Noel, comenzando con innovación y actualización. Y ya comentábamos la experiencia que tú tenías, así que yo quiero preguntarte, si tú pudieras definir el liderazgo en una palabra, con base a todo lo que tú has vivido, ¿cuál sería? Influencia, influencia positiva. El tema del liderazgo es, mira, es un desafío porque empieza por la persona misma, ¿no? Ujú. En el tema del liderazgo. Y el tema del liderazgo, generalmente las definiciones que existen es el conjunto de principios que tiene una persona para poder influir en su equipo de trabajo, en los demás, ¿no? Y obviamente esos principios tienen que verse reflejados también en estas personas para que ellos puedan avanzar. Y cuando definimos este tema de liderazgo, para mí es simplemente el tema de influencia, influencia positiva. Todos tenemos una posición de liderazgo, porque todos influimos en alguien más en diferentes niveles, ¿no? Los padres en el hogar, ¿no? Entre un grupo de amigos siempre hay uno que influye más, ¿no? Ujú. Entonces, esa es su posición de liderazgo, ¿no? Entonces, esa influencia que nosotros vemos puede ser positiva o negativa. Entonces, si es negativa, obviamente no es funcional, digamos, a un liderazgo con propósito. Claro. Pero si es positiva, obviamente ya. Ahora, si tienes una posición en una institución, empresa, una responsabilidad ya determinada, obviamente ya no solamente tienes que tener esas capacidades nada más, sino tienes que actuar en función de esas capacidades. Pero para mí es influencia, ¿no? Influencia de acuerdo a tus principios también, en función a el equipo de trabajo con el cual tú estás trabajando. Estamos tocando varias palabras claves aquí, influencia, innovación, el hecho de estar constantemente aprendiendo y muchísimo más. Temas que vamos a desarrollar en este Por programa, supuesto. nos estamos adelantando, creo. Pero me gustaría comenzar con la definición de qué es el liderazgo creativo. Ahora, dentro del contexto que yo te di de liderazgo, la influencia, el liderazgo creativo más se basa en un desafío que tienen las instituciones y empresas hoy. El mundo es cambiante. Hoy tenemos diferentes desafíos. La tecnología se va actualizando, ¿no? No solo eso, las percepciones de las nuevas generaciones no es lo mismo mi generación a tu generación y la generación actual. Entonces, el enfoque que nosotros vamos a darle específicamente a las personas, porque trabajamos con personas, y no solo eso, sino los desafíos que tiene mi institución, mi empresa, mi emprendimiento para poder enfrentar el mundo cambiante. Ahora, mientras más se ha globalizado todo, hay más desafíos de cambio, entonces entra el liderazgo creativo. Pero ¿qué es el liderazgo creativo? Es la capacidad del líder de poder generar un cambio aún cuando no se han establecido algunas ideas claras sobre procedimientos de cambios que ya estamos experimentando. Y en el tiempo tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, te voy a mencionar una empresa que cambió el tema de poder ver películas, por ejemplo, Netflix. Y yo creo que todos recordamos con mucha añoranza a Blockbuster, ¿no? En Estados Unidos, Blockbuster generó una línea de negocio muy interesante que era rentar películas. Tú ibas, rentabas películas,
las retirabas de un lugar, ¿no? Inclusive innovaron, según ellos, con un sistema de drop-off, ¿no? Que podías dejar tus películas que habías rentado sin necesidad que alguien esté allí, si no lo dejabas un aparato especial que ellos pusieron para devolverlas, ¿no? Porque el proceso antes era entrar, que te registren, que ya devolviste, ¿no? Según ellos innovaron en esa parte, pero llegó Netflix, se conectó a Internet y los desplazó del mercado. Ahora todo el mundo ve, y no solamente Netflix, ahora Netflix también está quedando de lado porque salieron nuevas plataformas, está YouTube, donde tú puedes ya pedir a la carta prácticamente todo lo que tú quieres ver. Entonces, el cambio, ¿qué genera ese cambio? Por ejemplo, ¿quién hubiera pensado que una persona podría en su sano juicio dejar los hoteles y alojarse en casas de desconocidos? Airbnb, ¿no? Ahora todos lo utilizan, ¿no? Ahora no, es más barato y va y los servicios se ofrecen, pero antes estaba la hotelería bien marcada, pero alguien tuvo que pensar diferente y en inglés dicen eso, ¿no? Think outside the box, ¿no? Ujú. Piensa fuera de la caja. Entonces, este tema de comodidad en el tema de liderazgo creativo, yo tengo que salir de esa comodidad y esa es la definición, buscar ideas que sean divergentes, ¿no? O sea, que no vayan en línea con lo que normalmente se hace. Y vamos a conversar en el programa porque hay palabras que siempre, no, siempre se hace así, siempre Exacto. fue así. Y mira, pero no me dijeron, claro, entonces, ¿cómo estamos bloqueando el asunto? Pero también refiere mucho del ambiente que la empresa pueda dar para que esto se pueda generar. Empieza por el líder, ¿no? Para poder generar este liderazgo creativo que responde a esas necesidades de cambio y pensar de forma divergente. Me encanta poder hablar de este tema porque vemos la necesidad, ¿no? Primero, como tú decías, de pensar fuera de la caja, de Sí, todo lo que ya está establecido, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo más puedo crecer? Y como ya comentábamos, el mundo está cambiando a una velocidad completamente. increíble. Lo que hoy te sirve, mañana ya no. Lo que hoy aprendiste de que una semana va a ser totalmente obsoleto porque ya van a haber cosas que van a tapar eso, ¿no? Que van a ser mucho más innovadoras, mucho más creativas. Y cuando hablamos de liderazgo creativo, la necesidad de que el líder, de que el empresario, de que la persona que esté llevando al mando a la empresa o cualquiera sea la institución que esté dirigiendo, tiene que ser una persona creativa totalmente. Pero además de esto, ¿qué otras cosas tiene que tener? ¿Qué otras habilidades tiene que tener un líder creativo? Yo apunto a dos claves importantes en este tema. Primero, tiene que ser capaz de poder ver eso, ¿no? Pensar fuera de la caja. Y eso se desarrolla. ¿Cómo? Tratando de poder generar no un concepto interno. Si tú en una situación particular, la Biblia habla acerca de eso en Proverbios 24:6, si no estoy equivocado, dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Ujú. Entonces, una persona tiene que tener la capacidad de escuchar, ¿no? Escuchar diferentes opiniones. Y mientras más diversas sean las opiniones, mi pensamiento va a ser más amplio. Pero si yo empiezo centrándome en lo que hablábamos al inicio, en mi experiencia, en mi capacidad, digo, no, yo sé lo que necesitan aquí. Entonces, esto es lo que necesitan. Y puedo ser muy arriesgado porque no puede ser lo que realmente se necesita. Y yo puedo pensar que estoy cambiando. Hablamos de los ejemplos de empresas importantes que pensaron que estaban haciendo lo correcto, Ujú. pero trataron de pensar y cambiar lo que actualmente de repente se piensa y va en dos direcciones. Uno, tiene que tener la habilidad de poder pensar, mencioné esta palabra, en forma divergente. O sea, no de acuerdo a todo lo que no a favor de la corriente, sino en contra de la corriente. Y pensar diferente. Nosotros analizamos, te doy un ejemplo nada más, analizamos nosotros el resultado en función a lo que nosotros vamos a hacer. Ujú. Por ejemplo, yo digo, ok, voy a tener este paso 2, paso 3, paso 4, y este resultado es el que yo espero tener. ¿Por qué no pensar divergente y empezar al revés? Empiezo por el resultado y veo lo que necesito hacer para poder llegar a ese resultado. Entonces, parece un cambio sencillo, pero al final cuando tú empiezas por ese otro lado de manera diferente, digamos, o al revés, ¿no? El análisis normalmente que hacemos, te vas a encontrar con soluciones diferentes cuando ves ya enfocado tu resultado directamente y acomodas lo que vas a hacer a tu resultado. Lo que hacemos normalmente ahora es primero ponemos nuestras bases y luego vemos el resultado final. Ujú. Entonces, pensar de forma divergente, pero no solo eso, después hacer un análisis
de convergencia. ¿Qué es la convergencia? Poder tratar de alinear todo este pensamiento que estoy teniendo en función a los objetivos, la visión, la misión institucional y lo que queremos nosotros alcanzar como empresa. Entonces, no solamente es pensar alocadamente, ¿no? Yo puedo decir, tengo que soñar y por allá y todo el asunto, y me quedo con eso, pero no lo adecuo a lo que la empresa realmente necesita, porque pueden ser muchas ideas, y una de las cosas es hacer una lluvia de ideas, ¿no? Entonces tú empiezas a pensar aquí cualquier cosa, pero muchas de las cosas van a salir por fuera. Entonces tú tienes que tener la capacidad de no solamente de pensar diferente, sino de hacer que esas diferencias puedan converger con la misión, visión, los objetivos estratégicos de la institución. Y cuando eso se converge ya, entonces tienes una empresa que cambia. Por ejemplo, nosotros tenemos dispositivos celulares y estamos pendientes de las actualizaciones que salen, ¿no? Dice, esa actualización corrige esto, esto, esto. Actualizar. Encontrar, exacto, y le damos a actualizar. Si no actualizamos y nos peleamos por buscar actualizaciones, la actualización de las empresas es un liderazgo creativo, que pueda actualizarlas al contexto que están viviendo, protegerlas de diferentes situaciones, amenazas, ¿no? Para proactivamente lograr conseguir que la empresa pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Me fascina poder hablar de esto. Hay un filósofo, no recuerdo el nombre, que decía que es una locura hacer lo mismo y esperar cosas Cosas diferentes, diferentes. resultados diferentes. Así que el tema que estamos hablando hoy está perfecto para todos los empresarios, emprendedores, líderes, todas aquellas personas que están buscando crear un negocio o que, como tú decías, tienen algún cargo de influencia, comenzando con los padres, los hermanos y muchos más. Pero bueno, amigos, es momento de continuar con el programa, esta vez con una breve pausa con muy buenos consejos, pero la invitación es a que tú continúes en sintonía de Nuevo Tiempo. Hoy en Destaques. Y lo Hay dejamos quienes ahí. se arriesgan y hay quienes prefieren ni Exactamente. siquiera tomar Hay el una riesgo. frase que dice, tú nunca vas a saber de lo que eres capaz si no lo intentas. Entonces, a veces hay ideas muy buenas y que como líderes se nos olvida reconocerlas. Ujú. Y quizás la persona dijo, ya hice esto. Continuamos con tu programa Destaques. Gracias por estar con Nuevo Tiempo. Hoy estamos hablando sobre el liderazgo creativo junto al licenciado Noel Paco. Él es administrador de empresas. Gracias por acompañarnos una vez más. Pero también estamos ya en la mesa junto a Carola. Un tema realmente magnífico, en especial para todas las personas que tal vez están emprendiendo, ya Así tienen su es. empresa, son líderes de algún emprendimiento, tal vez de alguna institución. Yo creo que este programa, Carola, está como para sacar algo, un lápiz, lapicero, algún cuaderno, tu celular, tomar nota de todo lo que estamos diciendo y comenzar a ponerlo en práctica en tu negocio. Así es, Priscila. Una vez más, bienvenido, Noel. Aprendemos Gracias. muchísimo en este nuestro segmento. Y me encanta repasar estos temas porque realmente entramos a fondo para conocer qué se necesita para un liderazgo creativo, ¿no? Yo leía un poquito antes y me interesó el tema de, dentro de las características, Noel, de un líder creativo, por ejemplo, la influencia, ¿no es cierto? El impulsar a su grupo, a su organización, la atención al detalle, el enfoque que tiene que darle, ¿no es cierto? Pero dentro de todo esto, ¿cómo se puede fomentar un ambiente que promueva la creatividad? Y es algo que no es fácil, ¿no? Es un desafío. Es un desafío porque más adelante hablaremos, porque hay situaciones que las personas generalmente, es una cuestión natural, ¿no? Todos Ujú. tienen resistencia al cambio, a Mm, las cosas nuevas. Es más fácil estar en un lugar donde yo ya sé lo que voy a hacer. Hay una frase que muchos dicen, mejor es lo viejo conocido que lo que lo nuevo nuevo por pasa. conocer. Sí. Entonces, alguien decía, yo recuerdo algunas cosas prácticas, por ejemplo, ¿no? Está este vaso ahí, ¿lo movemos? No. ¿Y si falla? No, Ujú. mejor déjalo ahí. Y lo Hay dejamos quienes ahí. se arriesgan y hay quienes prefieren ni Exactamente. siquiera tomar el Hay una riesgo. frase que dice, tú nunca vas a saber de lo que eres capaz si no lo intentas. Ujú. Entonces, hay muchas personas que nos quedamos, y hay una ilustración, una gente estaba pasando por la calle y vio un perrito, ¿no?
Y el perrito se quejaba y lloraba y lloraba y lloraba. Y ese señor pasó y dije, ¿por qué no ayudan al perrito? Dice. Y le dice, no, déjelo ahí. ¿Y qué pasa? No, es que está echado sobre un clavo, dice. No, pero entonces él fue y en la intención Ujú. de ayudarlo a sacarlo de esa situación, le dice, no, déjalo, porque ya lo hemos ayudado, lo hemos sacado, Y regresa vuelve. y otra vez se vuelve a acostar ahí mismo sobre el clavo, dice, ¿no? Entonces, contaba esto porque hay muchas personas que prefieren estar inclusive en situaciones incómodas Ujú. y el ser humano se adapta, ¿no? Mm, Y el ser humano se puede adaptar hasta situaciones incómodas, ¿no? Esto es así, bueno, ni modo, se queda así y no hago nada por cambiarlo. ujú. Me acostumbro y al final esa incomodidad ya no es tan fuerte como al inicio. Entonces es difícil en ese contexto fomentar un ambiente que promueva la creatividad, empezando por las personas. Entonces cada persona tiene que tener un objetivo claro, ¿no? Y que tiene que empezar con el líder, de poder mostrar e influir positivamente en el hecho de querer buscar algo mejor. Y que sí vale la pena ese riesgo, ¿no? Correcto, Exacto. correcto. Eliminar el riesgo. Pero, por ejemplo, para eso, ¿qué podemos hacer como líderes, digamos, en una responsabilidad tal? Dar tiempo y recursos. Ujú, Entonces, primero, darles tiempo a ellos para poder ver. Justamente dentro del trabajo nosotros tuvimos un informe que recibimos de otro departamento de tecnologías y ellos mostraron una sala que a mí me gustó. Una sala con unos puffs, ¿no? Ujú. Todos ujú. allá y en algún momento yo la vi. Ellos presentaron para poder descansar, pero yo dije, no, las mejores ideas vienen cuando tú estás desestresado, ¿no? Y estás sentado y te dices, ok, ¿sabes qué? Necesito una buena idea. ¿Dónde voy? Y generalmente el escritorio no es un ambiente adecuado. Que te inspire. Es quizás, ¿no? A veces para mí es salir, ¿no? Miro un rato y me pongo a pensar y digo, ok, ya, esto puede ser así, puede ser así, ¿no? Imagínate un espacio que las empresas podamos tener. No todas podemos tener esa capacidad, digamos, por el espacio, pero sería interesante dar tiempo y recursos también. O sea, decirles, mira, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu proyecto? Ya, dime cuánto cuesta. Pero el objetivo tiene que ser cumplido. Ujú. Pero dime lo que estás pensando, ¿cuánto cuesta? Vamos a invertir en eso. Entonces, cuando alguien dice, van a invertir en mi En proyecto, mi ¿no? idea. Entonces es diferente. Por ejemplo, al trabajar en la experiencia con diseñadores gráficos, los diseñadores gráficos les encanta ver que aquello que ellos diseñan, especialmente, por ejemplo, pongamos en packaging, ¿no? Que Ujú. es para generar em, paquetes o empaques para diferentes productos. Entonces es para ellos emocionante ver que está en la pantalla y tener la maqueta del producto terminado, ¿no? Y cuando tú miras en los ojos de la emoción, ¡ah! Quedó, mira, quedó así, y saber que eso se va a producir en masa es una satisfacción para ellos. Claro, Entonces, seguro. para cada uno siempre hay un espacio donde se da tiempo y recursos y eso genera satisfacción y promueve más el tema de la creatividad, fomentar Ujú. la conversación. No solo conversación formal, sino conversación informal. Las mejores ideas no salen a veces en reuniones, sino en las reuniones after work, ¿no? Ujú. Después del trabajo. Cuando van saliendo, sí, mira este asunto, así. Oye, ¿y por qué no hacemos esto? Oye, no se me había ocurrido, ¿no? Pero a veces queda solamente en ese ambiente. No, no creo que acepte nuestra idea, ¿no? Mm, Entonces depende ahí del liderazgo también. claro. Fomentar esa conversación fuera de trabajo o después de trabajo y que la gente también, no decirles que lleven el trabajo a la casa, ¿no? Sino esos comentarios a veces por ahí nada más Sí. sueltos. Pero estar atentos porque de ahí Exactamente. puede surgir una Y sabes excelente qué, idea, ¿no? justo con lo que tú decías, se venía algo a la mente alguna vez después del trabajo con amigos del trabajo, Ujú, salíamos a comer, tal vez a tomar un té o algún helado, y recuerdo que pensábamos, ¿no? Ay, y nos han dado tal proyecto para hacer, Ujú. entonces, ¿qué te parece si lo hacemos así? No, pero yo he visto tal cosa y me gustó esto y me gustó esto, y así como que se va creando algo, pero como tú decías, fuera del trabajo, ¿no? ujú. En un lugar donde estábamos relajados con los amigos, y aquí la importancia de que el líder promueva eso, de que el líder tenga un liderazgo creativo. Y hablando justo de eso, ¿qué técnicas puede utilizar un líder para estimular la innovación dentro de su empresa o dentro de su emprendimiento? Una puede ser desafiar a tus mismos liderados. Por ejemplo, algo que quizás todos los administradores o líderes dirán, oye, pero tanto así, ¿no? Desafiar a un empleado para asignar a la persona correcta el proyecto determinado. A veces como administradores decimos, no, tú te vas a hacer cargo de este proyecto porque creemos que tú tienes la capacidad y tal, pero es nuestro pensamiento.
¿Qué tal si desafiamos a los empleados y les decimos, tenemos este proyecto? ¿Quién ustedes creen que sería bueno para él? Y capaz el que menos uno Menos piensa te esperas. sorprende, ¿no? Ujú. Porque a veces tenemos un pensamiento cerrado administrativo y las personas que realizan el trabajo tienen un concepto más real y más abierto. El tema donde uno tiene que cuidarse administrativamente es creer saberlo todo. Y yo tengo la respuesta a lo que ustedes necesitan. Y eso es con lo que debemos luchar cada día, ¿no? Porque es fácil equivocarse en ese sentido. Entonces, las técnicas, por ejemplo, desafiarnos siempre con un y si, ¿no? Ujú. O sea, esto está bien, así, pero ¿y si hacemos, ¿no? O ¿y si lo hacemos al revés? O ¿y si salimos, ¿no? Entonces, aprender también algo interesante, una técnica es que algo que todos tenemos miedo, aprender a usar el fracaso como herramienta. Mm. Es fácil de repente, el miedo de cada uno es fracasar. Y si no funciona, entonces que como institución nosotros estemos dispuestos a, ok, si no funciona, no te preocupes, probamos de nuevo. Ujú. Entonces me dan más empoderamiento, ok, está bien, pero ¿estás seguro? Sí, tratamos de poder buscar todo, pero aprender de los errores, fallar, evaluar e intentar de nuevo. Pero, perdón, ahí depende mucho del líder dar ese espacio Ujú. para que el colaborador diga, ah, bueno, me está dando ese voto de confianza, porque si fracasamos, si mi proyecto fracasa, puedo intentarlo de nuevo, Y se me ¿no? viene a la cabeza empresas como por ejemplo Johnson Johnson, que bueno, ellos tienen su equipo de investigación para crear nuevos productos y cada vez que uno se falla, se pone aquí como un gafetito que dice fallé hoy, porque significa que Ujú. está innovando, que está intentando, que esté creciendo y la empresa les da a los trabajadores ese espacio como para que se sientan libres de fallar, pero Exacto. con eso obviamente viene el hecho que están trabajando, que están creciendo, que están innovando y que están cambiando. Ujú. Y todo aprendizaje, si ustedes evalúan su historia personal, hemos aprendido más de los fracasos que Que de los del aciertos. conocimiento formal, que de los Sí. éxitos. Es más el aprendizaje del fracaso. Entonces, quitar el miedo al fracaso y Ujú. decirles que vamos a fracasar, pero también es medir, ¿no? Los riesgos, y más adelante hablaremos Claro. de eso de los riesgos, no es todo simplemente así. Considerar las ideas de todos y todas las ideas, Ujú. ¿no? Hacer un brainstorming que dicen, ¿no? Una lluvia de ideas. Entonces nos sentamos y ya piensen, no importa lo que ustedes piensen, o sea, díganlo, lo primero que se les venga a la mente sobre este Ujú. asunto. Cuando a veces cometemos el error de enfocar, ¿no? Ahora piensen, mira, tenemos este programa, este asunto, ¿qué podemos hacer? Y de repente podemos cambiar y decir, no, tenemos este desafío, pero piensen, lo que sea, lo primero que se les venga a la mente. Y después evaluamos qué, y de repente por ahí sale una idea Ujú. quizás loca, pero funcional, ¿no? Ujú. Entonces, considerar todo eso, ampliar la base de conocimientos. Algo importante es la formación continua. O sea, yo como persona tengo un área que me gusta mucho, entonces yo leo, me formo y me especializo en esa área. Porque como tenemos diferentes y hay diversidad de capacidades dentro de una institución, Ujú. es importante que cada uno pueda, si toma a conciencia ese asunto, vamos a tener especialistas en diferentes áreas. Sí. Y si yo lo tomo de manera personal, el momento que tenga que hablar, voy a hablar en función a este asunto también, ¿no? Y reconocer y celebrar las ideas innovadoras. A veces hay ideas muy buenas y que como líderes se nos olvida reconocerlas. Ujú. Y quizás la persona dijo, ya hice esto, al menos una mención, al menos gracias, creo que puede decir mucho, ¿no? Y a veces cuando haces algo bueno y viste que tú estás consciente que tú hiciste y por lo que tú hiciste salió todo bien, pero dicen, sí, nosotros como equipo, Ujú. muchas gracias a todos, ¿no? Todo el Y tú crédito dices, Sí, y bajoneado. exacto. entonces, y ahora, o sea, la siguiente vez va a decir, no, mejor ya no hago. ¿No? Claro. Entonces son técnicas que podemos utilizar nosotros para que estas habilidades puedan ser, ¿no? Habilidades, ser primero siempre en dar solución, escribir nuevas ideas, tener esa capacidad de poder escribir todo lo que se me venga a la mente, Ujú. actuar y probar ideas dentro y fuera de mi área de influencia también, ¿no? Y trabajar en equipo, porque rara vez solos podemos lograr algún asunto, siempre incluir a los demás. Y eso de trabajar en equipo, realmente algunos tienen facilidad, otros No no tanto, tanto. ¿no? Ahora, estamos hablando de la diversidad de pensamiento, pero ¿qué papel juega esto? Las diferencias en cuanto a las perspectivas, porque estamos hablando de grupos donde hay diferentes pensamientos, diferentes perspectivas, en el estilo de liderazgo creativo, Noel. ¿Qué papel juegan estos elementos? Bueno,
En realidad, el estilo de liderazgo creativo tiene que ver el trabajo directamente con las personas, Ujú. ¿no? Nosotros tenemos que buscar la forma de poder sacar de ellos lo mejor, ¿no? Y animarlos a intentar, ¿ya? Y bueno, al inicio hablamos de este asunto del think outside the box, ¿no? Ujú, Pensar fuera de la caja. ujú. Y es importante porque nos podemos hacer algunas preguntas. Buscar patrones en nuestro pensamiento, por ejemplo. ¿Siempre nosotros sacamos las mismas conclusiones? ¿O siempre tenemos el mismo resultado, digamos, y nosotros vamos específicamente sobre algunas situaciones que nos dan las mismas cuestiones? Y Priscila dijo algo al inicio, ¿no? De repente nosotros queremos seguir haciendo lo mismo, pero queremos resultados diferentes, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, tener esa conciencia, cuestionarnos el porqué de nuestros procesos habituales, qué estamos haciendo nosotros normalmente, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Y ahí dice, juega con esto hasta que encuentres algo nuevo. ¿Por qué? Ujú. Ah, porque me pagan para trabajar. ¿Pero por qué? ¿Por qué te pagan? Ah, porque yo tengo especialidad en esa área. ¿Pero por qué tienes especialidad en esa área? Ah, es que porque, y no, y Ah, te sí. vas internalizando Ujú. más hasta que al final se te acaban los porqués y tienes que buscar algo nuevo, ¿no? Ajá. Y de repente encuentras algo por ahí. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando decimos siempre o nunca, es una gran pista de que hay una suposición escondida por ahí, ¿no? Mm, Para cualquier cosa. Siempre se hizo así o nunca se ha intentado, ¿no? ujú, Inclusive en temas de conversaciones de relaciones interpersonales, nunca debes utilizar esa palabra, ¿no? Así nunca o siempre, ¿no? ujú. Siempre dices eso. Y tú dices, pero yo no siempre he dicho eso, ¿no? Pero tendemos a generalizarlo y cuando se habla de creatividad, eso completamente anula el tema Claro, creativo, ¿no? claro. Importante Qué entender todo interesante. esto y también me gustaría que hablemos un poco sobre la resistencia del equipo al momento de fomentar este liderazgo creativo. Entonces vamos a estar hablando de esto, queridos amigos, en el próximo bloque, pero ahora es momento de que tú escuches un consejo muy importante, algo que Nuevo Tiempo tiene preparado para ti con muchísimo cariño. Gracias amigos, como siempre destaques con la información más relevante, más destacada. Y yo quiero mostrarte este precioso material en este momento, esta revista Esperanza que se llama Yo creo revelando la palabra de Dios, que habla acerca de las creencias, pero no cualquier creencia. Nosotros tenemos costumbres, tenemos mitos, hemos seguido caminos, hay una verdad absoluta y en este material tú te vas a enterar de toda la verdad que viene en base a la palabra de Dios. Son 15 temáticas que se desarrollan en esta revista Esperanza acerca de la ley de Dios, acerca de la salvación que Dios tiene para nosotros y cómo podemos seguir todos esos caminos. Lo mejor de todo es que este material es un regalo que tienen nuestros ángeles de esperanza, especialmente dedicado para ti. Alguien ya dio su donación para que tú puedas obtenerlo de una forma totalmente gratuita. ¿Cómo puedes obtenerlo? En este momento puedes ingresar al enlace que aparece en tu pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te lo reitero, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Este material te ayudará a descubrir las verdades de la Biblia. Nosotros tenemos que continuar con mucho más aquí en Destaques, con toda la información que tú necesitas. Te invito a que te quedes con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y retornamos con mucho más. Hoy en Destaques. Y cuando hablamos del liderazgo creativo o cuando se presenta una solución creativa, entonces, ¿cómo minimizamos el riesgo? Por ejemplo, estamos hablando de una inversión de $500,000. Y puntualmente, ¿cómo podemos lograr el equilibrio? Primero, abrazar eso, la diversidad, reunirse con diferentes personas. Nosotros tenemos diferentes personas que tienen diferentes conceptos. Las mejores ideas. Continuamos con tu programa Destaques. Estamos en este último bloque hablando sobre el liderazgo creativo junto a nuestro invitado especial, el licenciado Noel Paco. Él es administrador de empresas, también con Carol. Aquí estábamos comentando que es tan importante, las cosas tan importantes que Ujú. involucran el liderazgo creativo y también el equipo, Carola, que tiene que estar inmerso en todo esto Claro. y motivado por el líder. Claro que sí. Yo creo que es un tremendo desafío para el líder
todo lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Estar atento a los detalles, motivar, innovar. Y tú hablabas, Priscila, de un punto que creo que es importantísimo detallar un poco más. Tú mencionabas, Noel, al inicio, ¿no es cierto? Que hay a veces resistencia al cambio. Ujú. Ujú. Hay resistencia, eso es algo natural cuando trabajas con un equipo, en una empresa. Hay esa resistencia, pero ¿cómo se puede manejar esa resistencia al cambio dentro de un equipo cuando se proponen ideas creativas o nuevos enfoques? Tu equipo se resiste. ¿Cómo puedes darle vuelta a esa situación? Previo a todo eso, nosotros tenemos que trabajar primeramente con los empleados, porque yo no puedo lanzar una idea innovadora sabiendo que mi equipo de repente tiene otra visión y otra Ujú, perspectiva. Entonces, primero es trabajar con ellos, averiguar primero lo que les genera a cada uno de manera personal la resistencia al cambio. Pueden ser temores, ¿no? Y de repente decir, no, mira, estoy bien donde estoy, yo no quisiera arriesgar, ¿no? Pero darles ese respaldo va a ser importante, abordar primero esas preocupaciones personales, ¿no? Y decirles, ¿qué es lo que tienes miedo por este asunto? Mira, esto no va a suceder, esto no es así. Y una vez que ellos están seguros de ese asunto, van a empezar a cambiar, ¿no? Utilizar también la resistencia como oportunidad para iniciar una conversación, porque hay personas ujú. que no quieren hablar del tema, ni siquiera quieren abordarlo, pero Sí. simplemente de repente esa resistencia puede llevar a la gestión de la conversación, ¿no? Oye, ¿y por qué no realizas esto? No, es que mira, tengo, y ya está conversando. En el momento que se abre un poquito, entonces ya Ujú, tú puedes seguir avanzando para poder conversar. Escucha y recibe sugerencias, ¿no? Que ellos te digan también sus razones del por qué y cómo, y no involucrarlos de una vez, decir, no, no, ahora tú te vas a hacer cargo, ¿no? claro. Analizar quiénes están más comprometidos, quiénes no, por ese mismo miedo de algunas personas, de esa resistencia, involucrarlos, pero quizás no activamente, sino de apoyo. Ellos poquito a poco van a ir viendo y no abruptamente Ujú, meterlos, involucrarlos, que lo que va a generar en ellos es, ah, te dije que no, ¿no? claro. Se Entonces lo voy a pueden hacer por bloquear más. obligación. Ir paso a paso, ¿no? No dejes tampoco que la gente se demore mucho tiempo en procesar, ¿no? Decir, vamos a hacer esto, sí, pero voy a esperar, ¿no? Poner fechas específicas para lo que vamos a realizar e involucrarlos de una forma eh, eh, ¿cómo diríamos? Una forma que no sea tan fuerte Ujú, directamente al gradualmente, inicio, ¿no? gradual, Ujú, esa es la palabra, ujú, ¿no? Y comunicar con regularidad, mantenerlos informados sobre los asuntos que tenemos que avanzar en función a ujú. eso. Entonces yo siento que las personas informadas tienen un mayor contexto, a veces como administración guardamos nosotros o como líderes la información que consideramos, no, esta información no, pero es importante, ¿no? Que ellos conozcan la información para poder orientar también sus ideas en función a determinado proyecto Ujú. específico. Qué Bien, bien. interesante todo esto para poner en práctica en las Así es. empresas, para todos nuestros amigos empresarios, emprendedores. Ahora, Noel, tú mencionabas algo que me llamó mucho la atención, que quiero resaltar aquí, los riesgos. Ya íbamos diciendo desde el principio del programa que muchas personas, volviendo al ejemplo de la taza, si es que la taza está bien aquí, no la moveré porque tal vez ya no me salga tan bien, ¿no? Es un riesgo que nosotros podemos correr. Pero cuando hablamos de liderazgo creativo, cuando ya lo ponemos en práctica, ¿cómo podemos evaluar y gestionar estos riesgos cuando se introducen soluciones creativas en nuestra empresa? Mira, es interesante porque hay toda una ciencia detrás de la gestión de riesgos, ¿no? Cada institución maneja su gestión de riesgos y deberíamos manejar, ¿no? En diferentes áreas. Y cuando hablamos del liderazgo creativo o cuando se presenta una solución creativa, entonces, ¿cómo minimizamos el riesgo? Por ejemplo, estamos hablando de una inversión de $500,000. Mm, Obviamente tienes que tener una medición del riesgo, Ujú. ¿no? claro. Y va por diferentes pasos. Por ejemplo, primero, antes de evaluar las ideas, deberíamos definir los criterios, ¿no? Tener los criterios bien claros, la comprensión de lo que nosotros queremos hacer, los factores importantes que son considerados para lograr el éxito. Entonces, esos criterios deben estar bien marcados para poder medirlos en el tiempo, hablando de costo, tiempo, la inversión que va a significar todo ese asunto y el involucramiento también y las limitaciones que vamos a tener, ¿no? Segundo, podemos utilizar una matriz de riesgos, Ujú, ¿no? Nosotros podemos hacer fácilmente una matriz de riesgos donde nosotros pongamos en dos ejes, por ejemplo, ¿no? En un eje podemos poner el tema de la probabilidad del éxito y en el otro podemos poner la magnitud del impacto. Entonces nosotros vamos poniendo y llenando información y vamos viendo la que quizás genera mayor probabilidad de éxito, pero tiene un bajo impacto, ujú, digamos, financiero o negativo, ¿no? Entonces vamos avanzando por ahí y vamos claro. buscando el más equilibrado, porque vamos a encontrar algunos que tengan alto potencial, pero también bajo riesgo, ¿no? Ujú, Otros alto riesgo, pero bajo potencial. Entonces yo voy midiendo por ahí en una matriz y trato de poder
con los datos, elegir cuál es la más adecuada, ¿no? Entonces, creo Sí. que tenemos las herramientas suficientes para hacer eso también. Es un cuadro que podemos hacerlo inclusive en las herramientas en Excel, un cuadrito Sí. sencillo y Ujú. alimentarlo con esos datos. Hacer un análisis FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y se agregó uno más, ¿no? Limitaciones. FODAL sería ahora, ¿no? Entonces, y ver eso para involucrar esos factores externos e internos que nos ayuden a poder saber que lo que estamos queriendo innovar va a dar un Va a dar resultado resultado. adecuado, ¿no? Ujú. Y buscar la retroalimentación que tiene que ver con la pregunta que hablamos también hace un momento, que era con la diversidad de personas que componen una institución, ¿no? La retroalimentación va a ser importante porque nosotros el proyecto no lo vamos a lanzar de una vez, buscamos retroalimentación de las personas, ¿no? Hasta en un proyecto pequeño, yo busco la retroalimentación para poder avanzar justamente en eso y hay diversidad. Podemos hacer consultas con clientes, usuarios, colegas, hay expertos, asesores, nuestra misma gente, podemos probar, ahí están los productos que a veces prueban, ¿no? Y ven cuál es el suceso en un proyecto piloto, ¿no? Entonces, ahí ponemos a prueba, que es el siguiente paso, nuestras suposiciones. O sea, esto se supone que tiene que funcionar así. Entonces, vemos los resultados, analizamos y corregimos antes de poder lanzarlos, ¿no? Y también estar orientados y dispuestos a poder aprender de los fracasos, inclusive a dejar de lado esa idea que nosotros consideramos que es de repente queremos que es necesaria Ujú. ponerla en práctica, pero en este proceso que hemos hecho descubrimos que no, mira, no va a funcionar. Es una buena idea, pero mira, por el momento entonces la dejamos de lado, la vamos a reformular y otra vez pasar por todos los pasos para poder hacer y cuidar un poquito el riesgo, porque estamos hablando también de inversión en algunos casos. Claro, claro, Entonces, claro. no solamente podemos ir así a la idea loca, no, no, hagamos lo que sea, ahí si falla, no importa, ¿no? Ahí es donde la empresa comparte la responsabilidad del fracaso, no de una manera irresponsable para decir, no, no, mira, aquí tienes $100,000, haz lo que sea con ellos, Claro. pero tampoco, ¿no? Sino decirles, ok, vamos a ir juntos, analizamos y vemos y todos los que mientras más participan se van a dar cuenta, no, sí es cierto, mejor Mejor tengamos no dar calma, ese ¿no? paso, no. Pero esa es una habilidad realmente que tiene el líder, ¿no? ¿Cuándo arriesgarse 100%? ¿Cuándo medirse en cuanto a dar ese paso? ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo se puede equilibrar, Noel, el tema de la creatividad con la necesidad de cumplir con procesos y procedimientos establecidos? O sea, hay que buscar ese equilibrio, porque yo puedo dar rienda suelta a la creatividad, pero hay procedimientos con los cuales tengo que cumplir. ¿Cómo puedo llegar a ese equilibrio y transmitir eso a mis colaboradores? Nosotros podemos, desde un punto de vista o desde una función de liderazgo, lograr este equilibrio tratando de ser concretos en lo que queremos lograr, abrazar la diversidad de opiniones que nosotros tenemos y fomentar la colaboración. Y puntualmente, ¿cómo podemos lograr el equilibrio? Primero, abrazar eso, la diversidad, reunirse Ujú. con diferentes personas. Nosotros tenemos diferentes personas que tienen diferentes conceptos. Las mejores ideas salen de personas que están quizás en los niveles más bajos. Yo vi una película corporativa, no voy a decir el tema de la marca, pero una empresa que hacía ciertos productos alimenticios allí Ujú. solamente orientados al mercado americano. Un mexicano que trabajaba en esa empresa dijo esto lo compran los demás y llegaron un día a tener un mercado, ¿no? Pasó una recesión en Estados Unidos y él vio, dijeron, a todas las empresas subsidiarias estaban viniendo a cancelarlas y despedían a todos. Y eso todavía mantenían. Y él con ese temor empezó a ver, dijo, ¿qué puedo hacer? Él no era líder, era un empleado de línea, del Ajá. último punto de la línea. Y él se empezó a pensar y dijo, yo soy mexicano, esto solamente lo venden a los americanos, pero hay muchos migrantes mexicanos aquí. ¿Y qué nos gusta a nosotros? Nos gusta el chile, que sea Ujú. picante, ¿no? ¿Y por qué no le ponemos picante a estos chips? Y empezaron a probar en la casa y la película es linda porque prueban con sus hijos, su hijo el menor era ahí y le decían, pica, sí, pica, dice, pica rico, pica feo. Al inicio pica feo, probaban otra vez, probaban, hasta que encontraron la receta ideal y se atrevió, ahí es de atreverse, a enviar eso a la oficina central donde nadie miraba a la alta gerencia, Ajá. porque vio un video que decía, tú eres importante, tú puedes. Y el CEO de esa empresa, el CEO, cuando recibió ese asunto, como se comunicó directamente con él y le dijo, ¿tú viste mi video? Sí.
¿Creíste lo que te dije? Sí, aquí está mi producto, quiero que veas. Entraron, y para resumir la historia, hasta ahora se venden esos productos, es una línea fuerte Ujú. de esos chips picantes. Y Ajá, fue lo primero que agarró. y Entonces, tuvo éxito. es interesante ver que esas ideas podemos nosotros equilibrarlas y es importante que darles el espacio, pero no solo eso, sino también la colaboración de la institución, pero a la par acompañarles para que se pueda lograr el objetivo, ¿no? Ser Ujú. concretos, hacer, no solo soñar. Porque hay muchos que solo sueñan, sueñan, Sí, sueñan, y está bonito ahí, pero nunca hacemos nada, la ¿no? realizan. Entonces tenemos que realizarlos y obviamente la administración o el líder está dispuesto para poder orientarlo de la forma adecuada, ¿no? A veces nosotros solo tenemos teorías románticas, ¿no? Suena bonito y está bonito y lindo, pero tenemos que adaptarlas y llevarlas a cabo y ahí damos el paso importante que va a ser de beneficio para la misma institución. Ujú. Importante, tremendo desafío que Excelente. tienen los líderes y que también tienen todos los que están trabajando en alguna empresa o en alguna institución. Amigos, es momento de continuar y esta vez con una recomendación, con una invitación de nuevo tiempo para ti. Presta atención. Así es, amigos, es que yo quiero comentarles acerca de un proyecto muy especial que tiene Nuevo Tiempo y se trata de nuestros ángeles de esperanza, ese grupo de personas que nos ayudan a continuar con las temáticas, con las entrevistas, con los diferentes programas en televisión, con las temáticas también en radio que se van desarrollando. Es este grupo de personas que con su donación financiera nos ayudan a continuar predicando de la palabra de Dios con nuestros distintos espacios y segmentos que tenemos en nuestra televisión y también en nuestra radio y por supuesto en nuestras redes sociales. Si tú ves el escenario, los presentadores, los invitados, pero ¿cómo podemos tener todo esto si no tenemos una publicidad pagada, una propaganda? Son gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Yo quiero mencionarte cómo tú puedes ser un ángel de esperanza. Si tú quieres ayudarnos a continuar predicando de la palabra de Dios, puedes ingresar en este momento al sitio web ángeles.nuevotiempo.org. A ti te va a aparecer este sitio que yo estoy mostrando a continuación. Es el sitio web de Ángeles de Esperanza, que no solamente tiene el formato de cómo tú puedes entregar tu donación, sino que también te muestra el avance, la información de diferentes proyectos que en este mismo momento tiene Nuevo Tiempo y en donde nosotros estamos apoyando. Tenemos toda la información, aparece la opción de elige tu país, tú puedes ingresar y tendrás el paso a paso de cómo ser un ángel de esperanza. Amigos, nosotros tenemos que continuar con más en Destaques. Así que la invitación ya está hecha para que tú seas un ángel de esperanza, porque con tu donación nosotros podemos continuar transformando vidas. Momento de ya cerrar el programa. Carola, Noel, gracias por acompañarnos. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son las conclusiones a las cuales llegamos después de haber abordado este tema? Primero, no debemos dejar de soñar. Segundo, no tenemos que tener miedo al fracaso. El Ujú. fracaso es parte del aprendizaje, ¿no? Inclusive es una cuestión de vida. Tercero, repetir lo que dijimos al inicio. Nunca vas a lograr conocer de lo que eres capaz si no lo Si no intentas. lo intentas. Y también un consejo bíblico, decir, ¿no? Lo que decía Proverbios, en la multitud de consejos está la sabiduría. No seas un llanero solitario, ¿no? No Ujú. andes solo, no creas que solo vas a lograr. En la multitud de consejos, conceptos, en la diversidad vas a encontrar también ese asunto. Una ayuda para el líder va a ser encontrar personas dispuestas a poder enfrentar cambios. Pero para el líder sería interesante también saber que vas a tener que asumir riesgos, ¿no? Y ahí está también, el líder tiene que tener el desafío de decir, voy a avanzar y voy a arriesgar, porque al final igual si no intento, no voy a saber de lo que mi empresa o Es institución es capaz. capaz de Ujú. lograr. Así que Claro, intentarlo. claro que sí. Y yo me quedo con algo también que tú dijiste, ¿no? Asegurarse de que las ideas creativas no solo sean innovadoras, que por supuesto es lo que se busca, sino que sean viables Ujú. y que
nos ayuden a cumplir los objetivos que tiene, Claro. ¿no es cierto? O sea, combinar esos elementos y ahí está la habilidad del líder. A mí me encantó la parte y yo la recalco acá de que el líder tiene que ser una persona convergente, Ujú. innovador, que tengamos que salir de la caja como estábamos aprendiendo, pensar más, no simplemente seguir lo que ya está establecido, sino cuestionarse todo. Me encantó eso porque, bueno, nosotros comúnmente como personas tendemos a simplemente seguir lo que ya está establecido. Si Sí, esto me salió bien, exacto. como decíamos desde ya, si esto me salió bien, entonces yo lo voy a seguir haciendo. Y cuando vienen nuevas personas con nuevas ideas o incluso en el mismo equipo surgen nuevas ideas, hay esa tendencia, ¿no? De hacerlo menos, de apacarlo. No, pero es que esto siempre nos ha salido bien, así que nos va a seguir Exacto. saliendo bien. Pero en Ujú. realidad el mundo está cambiando tanto, está creciendo tanto, la innovación está tan fuerte que nosotros tenemos que seguir a ese ritmo, primero como líderes, que yo creo que es lo más importante, pero también como trabajadores, Noel. Claro. Comenzar con ese cambio, seguir ser tú la persona que aporte, la persona que cambie, la persona que dé nuevas ideas para que la empresa, la institución o donde sea que estés trabajando pueda tener ese crecimiento y también esa innovación. Quitar esas Así palabras, es. ¿no? Esas palabras que siempre nos han limitado. Ya noté algunas aquí. Siempre se hizo así. Ujú. Ujú. Nadie me dijo nada. No soy adivino, dice, ¿no? A mí me Mm, contrataron solo Para para, ¿no? esto, Creo sí. que debemos ser realistas, dicen algunos. Yo creo que nosotros, ¿no? No creo que lleguemos a, o cuesta mucho, es mucho trabajo. ¿Sabes qué? No hay tiempo, yo no creo que nos alcance. Algunos otros dicen también nos pagarán horas extra, ¿no? Mm, Entonces, de repente por ahí nosotros buscamos ciertas cosas para poder limitar y al final limitamos nuestra adaptación, inclusive los profesionales mismos, ¿no? Que trabajan en una institución o son emprendedores, tienen la responsabilidad de actualizarse igual, ¿no? Porque es un desafío personal también, ¿no? Sí. El tema de ser Ujú. innovadores con nosotros mismos. El mercado busca personas que estén actualizadas ahora para poder enfrentar los desafíos que las instituciones En tienen el ahora en la futuro. actualidad, en un Ujú. mundo tan globalizado y con tantos desafíos cambiantes. Así es, Noel, excelente. muchísimas gracias por acompañarnos hoy y gracias por darnos estos consejos. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto conversar con ustedes. Gracias, gracias, Noel. Gracias, Carola, a ti también por acompañarnos. Y amigos, llegó el momento de despedirnos. Gracias por estar con Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. La invitación es a que tú continúes con nuestra programación. Que Dios te bendiga.